Bueno, vamos a abordar en esta clase la situación de América Latina. ¿M? Eh, Vamos a partir, para ponernos en contexto histórico, vamos a partir el- del momento alrededor del año 1990, porque ustedes saben que entre 1989, cuando es derribado el muro de Berlín, hasta 1991, que se desintegra la ex Unión Soviética. En todo ese tramo, todas las repúblicas de- del este de Europa y las repúblicas asiáticas que formaban parte de la Unión Soviética, eh, que eran alrededor de 20, 21 repúblicas, entre las cuales estaba Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán, eh, eh, Bielorrusia, Georgia, Ucrania, Lituania, Lituania y Estonia, etcétera. Eh, en la mayor parte de ellas, por no decir casi en la totalidad, hay una inclinación hacia votar, como se termina con el sistema comunista, que era un sistema de partido único en el gobierno, partido de gobierno. Eh, las votaciones se inclinan a los partidos liberales, ¿no? Recién formados, un poco como consecuencia de los movimientos que habían surgido en esos países para liberarlos del comunismo. Entonces, prácticamente todos ellos optan por fórmulas liberales, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos grandes pilares sobre los que se asienta el nuevo modelo mundial, que ya no es más bipolar, porque el mundo ya no está más dividido entre el bloque socialista que representaba la Unión Soviética y el bloque capitalista de los Estados Unidos y de Europa Occidental, Japón también en este caso, sino que el mundo queda prácticamente gobernado por dos grandes pilares. Desde el punto de vista político, como les decía, la democracia liberal, la democracia de partidos políticos, y desde el punto de vista económico, la economía de mercado, la libre competencia, la desregulación de las reglas más estrictas de control estatal de la economía. Con lo cual también se, se diluye la figura del estado de bienestar, porque el estado de bienestar inclusivo, que atendía a las necesidades sociales, que priorizaba la contención desde la educación pública, desde la salud pública, que garantizaba el empleo, los derechos fundamentales de las clases trabajadoras, al no tener la amenaza del comunismo, ya no vale la pena tener esas garantías, sino que cada uno de los integrantes de la sociedad, como bien reza la filosofía del liberalismo, tendrá que hacerse cargo de lo suyo, ¿no? Inclusive de su propio sistema jubilatorio, porque se privatiza prácticamente todo. Entonces, desde el punto de vista político, el mundo queda gobernado por los partidos liberales, y desde el punto de vista económico, la economía, que ya era muy transnacional, pero que estaba eh, originada, digamos, en los capitales que inicialmente eran estadounidenses, de grandes fábricas, de grandes firmas estadounidenses, que establecían toda una especie de patrón universal,
en las grandes marcas, en los grandes estilos de vida, etcétera, son los que van ahora, frente al retiro del Estado, van a tener ahora eh, mucho mayor relieve, digamos, ¿no? Muy bien. Esa era la promesa de, de que el mundo iba a ser más feliz, ¿no? De que se terminaba el fantasma del comunismo, que era el gran enemigo en aquel momento, que había generado las peores dictaduras, las peores guerras. Ahora el mundo estaba en paz, la globalización nos iba a llevar prácticamente a la felicidad. Eh, pero no fue así, porque la lógica del capital no tiene límites, como se maneja a partir del único objetivo, del objetivo central para la supervivencia económica, y es multiplicar la ganancia para desplazar a otras firmas del mercado. Llega un momento que todo eso lleva a la gigantesca concentración económica. Y obviamente a trascender las fronteras, porque no alcanza con las fronteras nacionales, sino que hay que transnacionalizar el capital. Por eso la necesidad de derribar las barreras estatales de control para garantizar la libre circulación de los capitales, de las patentes de inversión, de los derechos intelectuales. Ahora, detrás de este sistema económico hay, por ejemplo, uno de los secretos es libertad para la circulación de los capitales, ¿no? Entonces los capitales pueden entrar en un país, lo endeudan, pero después se pueden fugar porque se quiebran los controles estatales. Y en segundo lugar, que esta multiplicación de los capitales, porque ustedes además tienen que sumar que la economía soviética, que era gigantesca en el mundo, porque gobernaba uno de los dos grandes bloques en los que estaba dividido el mundo, queda también en manos de los capitales occidentales. ¿Mm? Es decir, hay una burocracia estatal soviética que es desplazada del gobierno, pero que mantiene el conocimiento y el control de las empresas, pero estas empresas son nutridas por capital occidental, son apropiadas por el capital occidental que después goza de las ganancias que dan estas empresas ahora de carácter privado, ya no de carácter estatal como eran anteriormente en la Unión Soviética. Muy bien. Entonces, el mundo tiene una liquidez extraordinaria, una sobreabundancia de capitales financieros. Pero además la desregulación hace que a finales de los años 90 se elimine en Estados Unidos una cláusula, una ley, que databa de las postrimerías de la crisis de 1929 de Wall Street, que eran las normas Glass-Steagall, se llaman, ¿no? Que era lo que impedía a la banca de comercio, a la banca comercial, es decir, a la banca que está en contacto directo con el cliente, con el ahorrista, con el ciudadano, esa banca no podía tener contacto, sino que estaba separada de lo que eran los grandes bancos de inversión. Entonces los bancos financiaban las grandes inversiones y estos otros eran los que daban los préstamos privados. Y se nutrían de los depósitos privados también. Bueno, eso se termina, entonces se fusiona la banca de inversión con la banca comercial. Entonces, estos bancos, atravesados por ese principio de la tendencia a la concentración, se convierten en magnates económicos que dominan prácticamente toda la economía mundial. Ahora, hay una tendencia
a la financiarización del capitalismo. El capitalismo va cambiando de fase, ¿no? Y pasa de la etapa industrial, que estaba basada en que la ganancia tenía origen en la producción y en el consumo de bienes tangibles. Eso era lo que generaba la riqueza. Pero en esta nueva etapa, lo que genera la riqueza es no la producción de bienes tangibles, sino de bienes intangibles, es decir, fundados en la reproducción del dinero. Ya no es el capitalismo fundado en la producción industrial, sino en la reproducción de derivados financieros. Esto es tasas de interés altísimas, mercados de futuro, mercados de riesgo, seguros y reaseguros. Se utiliza mucho el capital para la construcción de vivienda y se van generando burbujas financieras extraordinarias, que son compradas por las clases medias convencidas de que iban a tener dinero para poder repagar sus deudas a muchos años. Y mientras tanto, los grandes bancos y las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Dan el crédito para la vivienda, dan una cantidad, pero después con eso arman un paquete y ese paquete lo venden a una banca mayor, diciéndole, si ustedes me compran esto y me aseguro, y lo aseguro aquí este paquete, ¿no? Es decir, pagamos un seguro por incendio, un seguro por robo, un seguro por desastres naturales, etcétera. Es decir, ya no tiene que ver con el valor material de la vivienda, sino con el valor que esa vivienda adquiere ingresada, incorporada a un mercado de derivados de futuro, ¿no? Es decir, el banco y el fondo de inversión se hacen mucho más importantes y toman un papel mucho más central en la economía que la industria y la producción industrial. Y por lo tanto también el trabajo asalariado industrial. Con lo cual hay un fenómeno de concentración financiera, un fenómeno de exclusión social, de descenso de la calidad de vida de las masas trabajadoras por este fenómeno de segregación del trabajo industrial y reemplazo por la robótica. Y en este proceso de valorización financiera aparecen calificadoras de riesgo. Es decir, muy bien, a mí me ofrecen este paquete de reaseguro. ¿Me conviene tomarlo? ¿Qué hago? Consulto. Y esa calificadora de riesgo me dice, tómelo. No tiene ningún riesgo, va a tener una gran ganancia sin riesgo. Y después eso se agiganta más todavía porque se van haciendo paquetes cada vez mayores que incrementan el valor original de la vivienda y por lo tanto hacen que esas clases medias que tenían trabajo pero que se fueron retirando del mundo laboral tengan menos poder adquisitivo, menos capacidad de endeudarse, se incrementa el precio por la valorización financiera, la economía cae, la burbuja estalla y la gente se queda sin viviendas. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de regular y permitió que cualquiera accediera a comprar lo que fuere, aún más allá de sus posibilidades, y entonces se produce el estallido de las burbujas, la gente se queda sin la casa, producto de la desregulación estatal, de la falta de control estatal. Pero después los bancos, que ya no reciben el dinero para recobrar, recuperar sus créditos, ¿a quién recurren? Al Estado, a la Reserva Federal en los Estados Unidos, para que haga el salvataje. Es decir, no quieren lo público para que los controle, pero una vez que producto de ese descontrol se desploma el sistema,
recurren al salvataje de los fondos públicos, que en definitiva son la suma de los dineros de la población que ya había sido previamente perjudicada con la eh, incautación de sus viviendas por no pagar los créditos. Quiere decir que el mundo entra en una fase de una tremenda desigualdad. Esto se traduce, se expresa a través de crisis financieras muy grandes. Una de las primeras crisis es la del año 94 en México, que se llamó la crisis del tequila, con una tremenda desocupación, justamente el año en que se da inicio a un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos y también Canadá. ¿Qué es lo que sucede? México se desindustrializa, se convierte nada más que en un depósito para armar, para el armado final de los productos industriales importados de otras economías, y por lo tanto se reduce completamente el salario de los mexicanos, la mano de obra calificada, el proceso de industrialización, y entra en una crisis de empobrecimiento de la población, caída de la economía, recesión económica. El mismo año que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio. La crisis del tequila. En 1997 hay una crisis en Malasia, una crisis económica similar en Indonesia, en Corea, en Vietnam, pero las resuelven de otra manera, con una presencia del Estado. Ahí ya no hay un salvataje del Estado a la banca pública, sino una recuperación de la banca para el Estado, y eso hace que hoy es una de las razones por las cuales hoy esos países están en una situación completamente distinta, me refiero en términos favorables, comparativamente a cómo están los países latinoamericanos que sufrieron esas mismas crisis, porque optaron por recetas distintas, no el salvataje al sistema financiero privado, sino la recuperación del control estatal. 1999, una crisis simultánea en Rusia, porque Rusia había caído en manos absolutamente liberales, y esto llevó a la pérdida de empleo, a el empobrecimiento de la población, a la recesión económica, al cierre de fábricas. Fue una cosa tremenda, tal es así que después de la década de los 90, cuando Rusia, caído el muro de Berlín, se pasa al ámbito liberal, al cabo de la década de los 90 hay un empobrecimiento tan grande, después de haber optado por el liberalismo, que se vuelve a recuperar un proyecto donde hay una más fuerte presencia del Estado, que es lo que representa Vladimir Putin desde hace 25 años.